Como ustedes saben, ya saben la mecánica del curso, usted puede realizar las preguntas que usted crea conveniente durante el desarrollo de la clase, ¿ya? Bueno, vamos a ver ahora pues la función del supervisor, las valoraciones y los reajustes, ¿no? Son temas bastante relevantes para el residente y para el supervisor. Usted sabe que en toda obra siempre van a haber dos profesionales, uno para ejecutar la obra que representa al contratista y el otro que va a controlar la obra que representa a la entidad. Nos estamos refiriendo al que representa al contratista, es el residente, y el que representa a la entidad es el supervisor o inspector. No todo lo que esté ejecutando el residente, el supervisor lo tiene que verificar, controlar. Ya hemos visto que las herramientas que tienen ambos profesionales es el expediente técnico y el marco normativo, que es el reglamento de la Ley de Contratación del Estado, ¿no? Que es el que estamos viendo ya en esta edición 3 y como en las otras sesiones 1 y 2. Las valorizaciones son pagos a cuenta, ¿no? Como dice el reglamento, es el artículo 194. Para que la entidad le pueda pagar al contratista, tienen que elaborar las valorizaciones, ¿ya? Y en las valorizaciones, el residente tiene que tener en cuenta, y así mismo el supervisor, lo que indica el Decreto Supremo 011-79-BC, ¿no? En relación, por ejemplo, a los reajustes. Y los reajustes están en función al avance de la obra, muy aparte de la fórmula politómica y los índices de precio, ¿no? Los reajustes, por ejemplo, en horas atrasadas, en horas a ritmo normal y horas adelantadas, en el caso de reajuste a reconocer, siempre va a ser el reajuste ejecutado, ¿no? Y en el caso de horas atrasadas, no necesariamente va a ser el reajuste ejecutado, ¿ya? Ya en relación a los reajustes, también habla sobre estos reajustes en el artículo 195, que también dice que son pagos a cuenta, digamos así, ¿no? Y estos reajustes se calculan en función a los índices unificados de precio que publica el INEI de manera mensual y con un mes de atraso, ¿no? Por eso que este artículo 195, en el segundo párrafo, si bien es cierto, da a conocer de que a medida que se vayan conociendo, digamos, los índices unificados de precio del mes siguiente que corresponde a la valorización, se irán calculando los coeficientes de reajuste hasta determinar el reajuste definitivo, ¿no? Y si hubiera un monto diferencial, se cancelará pues en la siguiente valorización o en la liquidación. ¿Qué cosa quiere decir esto? Como los índices de precios salen con un mes de atraso, y siempre se trabaja pues con los índices de precios del mes de pago, es decir, del mes siguiente que corresponde a la valorización. Por eso que en la liquidación se vuelve a recalcular los reajustes utilizando los índices de precio del mes de pago, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Supervisor, valorizaciones y los reajustes, ¿ya? Vamos a desarrollar lo que hemos comentado. Creo que hay preguntas, a ver. ¿En toda hora se pagan los reajustes? Bueno, siempre y cuando esté considerado en el contrato. ¿Ya? Hay obras, por ejemplo, que tienen un tiempo de duración de un mes, ¿no? Un mes, 2 meses, pero la entidad en los TDR dice, bueno, que no se va a reconocer reajustes. Es decir, no se usa la fórmula polinómica. ¿Por qué? Porque el tiempo de ejecución es de 2 meses. Ojo, eso ya lo determina la entidad, ¿ya? El reglamento dice claro que se debe reconocer los reajustes. No dice si es un mes, 2 meses, 3 meses, un año, ¿no? No, se debe reconocer los reajustes de manera general. Pero repito, la entidad ya en los TDR ya indica, pues, si como el tiempo de duración es corto, es decir, máximo 2 meses, dirá, pues, no es necesario utilizar los reajustes, es decir, la fórmula polinómica, ¿ya? Ángelo, en la liquidación se pagan los reajustes. Ah, sí, es correcto, es lo que le estaba comentando, pues. Voy a hacer un esquema más adelante cuando veamos la parte de valorizaciones para que ustedes lo puedan entender, ¿no? Y ese segundo párrafo que le comento, y que dice el reglamento, todo lo que yo le comente tenga el reglamento, en otras palabras, lo que le quiere decir ese segundo párrafo, que a partir de la segunda valorización, el contratista puede cobrar 2 reajustes. Reajuste del mes y la regularización de reajuste del mes anterior. Así va a ser a partir de la segunda hasta la última valorización. Vuelvo a repetir. El segundo párrafo da a entender que el contratista, a partir de la segunda valorización, puede cobrar 2 reajustes. Reajuste de mes y la regularización de reajuste del mes anterior, ¿ya? Muy bien, como dice Miguel, y lo que estaba comentando, tienen que estar en el TDR, pues. Elaborar un TDR sin considerar los reajustes legal. Bueno, en realidad esa decisión lo toma la entidad, ¿ya? Lo toma la entidad. Como es un mes, en realidad, pues, no va a haber variación de precios, ¿no? De repente, para mala suerte, debido a cuestiones políticas, ¿no? De repente la gasolina se dispara, evidentemente, pues que los materiales se van a disparar. No, uno no sabe lo que va a pasar. Entonces, como tiene un tiempo de duración un mes, de repente la entidad le vuelve a repetir, puede decir, bueno, no es necesario los reajustes, por lo tanto, el contratista, como ya está advertido, durante la ejecución ya no puede cobrar, pues, los reajustes, ¿no? Él no va a decir, bueno, el artículo tal, 195 del reglamento de contratación dice que se debe pagar los reajustes. Sí, está bien, pues, pero nosotros te advertimos que no íbamos a pagar, ya tú sabías. Y sin embargo, firmado el contrato, en la cual tú estás reconociendo que no vas a reconocer los reajustes. Entonces, ya estás reclamando, ya no tiene sentido. No hay derecho a reclamo ya. ¿Ya? Muy bien. Vamos a desarrollar, pues, el tema que corresponde a la sesión número 3. El inspector o supervisor. Toda obra
debe contar con dos profesionales, uno que ejecuta y el otro que controla. No puede haber una obra sin el residente solo, ni viceversa, sin el supervisor, estando el supervisor y no el residente. No, tienen que estar los dos de manera obligatoria. ¿No? Puede haber excepciones, ¿sabes? En el caso de obras por admiración directa. Ahí sí puede haber, porque los dos forman parte del mismo equipo, los dos forman parte de la misma entidad. Pueden haber excepciones, ¿ya? Bueno, ya empezaron. Voy a dejar de compartir. Bueno, ahora sí creo que no van a poder rayar. Voy a deshabilitar. Listo. Dice, durante la ejecución de la obra se cuenta de modo permanente y directo con un inspector o un supervisor según corresponda. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que no solamente el supervisor, sino también el residente tiene que estar todo el día y todos los días en la obra. El residente no puede estar a medio tiempo, es dedicación exclusiva al 100%, sobre todo una obra que empieza desde cero. ¿Ya? La presencia de los dos es obligatoria, por eso que el artículo 186 dice bien claro, se cuenta de modo permanente y directo. Tiene que estar todo el día y todos los días, desde que se empieza, durante, hasta la culminación de la obra. Esa es la obligación, digamos, profesionales. No, lo que dice el artículo 186 se refiere exclusivamente al supervisor, pero lo mismo tiene que ser para el residente. ¿Ya? No pueden estar, pues, en una obra los dos profesionales, el inspector o supervisor. No puede, pues. Tiene que ser uno de los dos. Y todo está en función al monto de la obra, ¿no? Cuando el monto de la obra es mayor a 4.300.000, entra a tallar el supervisor. Cuando el monto es menor a 4.300.000, es el inspector, perdón, que es un servidor del Estado. ¿Ya? Pero no pueden estar los dos al mismo tiempo. Bueno, como le manifestaba, pues el inspector es un profesional, un servidor de la entidad, ¿no? El supervisor es una persona natural o puede ser una persona jurídica, ¿no? En los concursos se pueden presentar, pues, personas jurídicas. Si gana el concurso a una persona jurídica, designará, pues, a una persona natural, es decir, a un ingeniero que se hace cargo de la supervisión. ¿Ya? Sí, Nadia, le escucho. Le escucho, Nadia. Bueno, ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, ingeniero, le escucho. Por favor, tengo una consulta desde la vez pasada. Sí. En un caso de concurso oferta, existen ya dentro de los TDRs un presupuesto con los metrados en resumen, pero sin sustento de cómo salió esos metrados. Eso es parte ya del perfil. Entonces, para elaborar el expediente técnico, se tendría que respetar esos metrados y esas partidas. Ya. Acuérdense que en un concurso oferta, el concurso oferta es una modalidad de contratación. Bien claro lo dice el reglamento. El contratista es el que elabora el expediente técnico. Desde que ya se dice expediente técnico, se tiene que sustentar todos los cálculos. En el caso que usted menciona, los metrados. Tiene que utilizar los formatos de metrados. Y no solamente los metrados, sino también tiene que hacer diseño. Similar al fierro, por ejemplo, ¿no? Para determinar, por ejemplo, la longitud de los fierros, ya sea en columna, zapata, viga, se hace un diseño. En el caso de las demás actividades también se hace lo mismo. ¿Ya? Los metrados no se pueden, digamos, anotar así simplemente sin haber sido sustentados. Tienen que estar debidamente sustentados. Sí, o sea, el perfil tiene los metrados así genéricos. Ahora, si en la elaboración del expediente nos sale diferente cantidad a nuestra propuesta o partidas distintas a nuestra propuesta, pueden aceptar otra cosa. Si de repente han calculado en el perfil, digamos, unos 100, el costo de la obra, pero en la elaboración del expediente nos sale 110, 120, ¿es factible? Le vuelvo a decir, el expediente técnico es un documento relevante para la ejecución de la obra. Todos los montos se tienen que sustentar. En el caso específico de los metrados, se tiene que especificar utilizando los formatos de metrado con su diseño respectivo. Ese es el que tiene validez. Ok, ¿ya? Entonces, si varía el monto referencial de la propuesta ganadora que hemos ganado, ese monto referencial va a tener que variarse mediante posiblemente una adenda al contrato o una resolución, porque conozco un caso por Huancavelica, una obra así a suma alzada, y también con elaboración de expediente técnico, en la propuesta estaba con 10 millones, supongamos, pero en la elaboración del expediente técnico votó 12 millones. Entonces, eso es lo que preguntaba. ¿Es factible esa variación tanto de partidas, de metrados? Bueno, evidentemente que hay un error, pues. Hay un error. Pero domina, le vuelvo a repetir, pero domina lo que está sustentado. Ok, ¿ya? Entonces sí tendría que aceptar la entidad que hay una modificación sustentada. Efectivamente. Usted ve cualquier expediente técnico, en el caso del sistema de contratación, digamos, a suma alzada precio unitario, el proyectista, y en relación a los metrados, lo sustenta. Claro. A través de los formatos, inclusive su diseño, que le obliga a la entidad. Los cálculos estructurales, por ejemplo, una viga, los fierros en tracción, también él presenta sus cálculos. ¿Cómo ha obtenido esa cantidad de fierros en la zona de tracción de la viga número tal? No solamente en la viga, en todos los elementos estructurales lo tiene que sustentar. No puede solamente aparecer en el fierro
digamos, fierro de 5 octavos. Sí, pero ¿cómo salió eso? ¿No? Claro, Lo tiene que sustentar. en la partida dice fierros 5.000 kilos, digamos, pero esos 5.000 kilos nosotros tenemos que sustentarlo mediante un cálculo estructural y mediante un disgregado de partidas, y el monto, por supuesto, de repente puede ser igual o puede variar igual que el metrado. Entonces, sí es factible, ingeniero. Claro, a ver, para poder explicarle, el estructural hace su diseño de los elementos estructurales, vía, columna, etcétera. ¿No? Claro. Y ahí viene la etapa de metrado. La etapa de metrado se va a realizar en función a los fierros que forman parte de la estructura. Y en un presupuesto, luego de haber metrado, ¿no? Luego de haber metrado en metros lineales, multiplica por su densidad y se obtienen los kilos. Esos kilos, ese total de kilos, lo va a colocar en el presupuesto según la estructura. Según si es columna, zapata, viga, cisterna, etcétera. Exacto. Mi consulta radica en que sí se puede modificar. De prácticamente el monto propuesto, digamos, de 100, se puede modificar a 120 o 110 lo que salga en la modificación, lo que vote el expediente técnico. Así es, correcto. Así es, porque es un documento que está debidamente sustentado. Perfecto, ¿Ya? excelente. Sí, ingeniero, esa era mi consulta. Más bien, muchas gracias. No, más bien usted por la pregunta. Gracias. Ya. Vamos a continuar. A ver, creo que hay cantidad de preguntas. Voy a contestar alguna pregunta, ¿ya? A ver, acá. Para la elaboración del expediente técnico, lo que importa es que se use la misma tecnología, no varíe la concepción técnica ni cambie la dimensión de la población beneficiada. Bueno, un comentario que está haciendo. Ya. Listo, vamos a continuar. En relación a la experiencia de los dos profesionales, el residente y el supervisor, evidentemente que siempre va a haber consultas, como así lo dice el reglamento. Por ejemplo, el cuaderno de obra, ¿qué cosa es? El cuaderno de obra es un documento técnico legal, en la cual el residente puede hacer las consultas que crea conveniente. Entonces, por lo tanto, en relación a la experiencia, el supervisor no puede tener menos experiencia que el residente, porque tiene que estar facultado para poder contestar todas las preguntas que él pueda hacer. ¿No? El supervisor es un profesional que tiene más experiencia que el residente. Por lo tanto, en el reglamento dice que lo mínimo, es decir, la experiencia mínima que debe tener el supervisor, por lo menos la misma experiencia que el residente. ¿Ya? Es obligatorio contratar, bueno, como le manifestaba también hace unos minutos, cuando el monto de la obra supera los 4.300.000, es necesario, digamos, el supervisor. ¿Ya? Y en el caso era convocado por paquete. En el caso era convocado por paquete, también muchos hacen la pregunta, ¿no? Ingeniero, el residente, el supervisor, ¿puede ejercer la función de una o varias obras? Bueno, lo puede hacer, sí, siempre y cuando sea por paquetes. Hay la excepción, como dice el reglamento, ¿no? El último párrafo dice: en el caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa y exclusiva del inspector o supervisor es definida en el documento de procedimiento de selección. Se puede dar el caso que no solamente el supervisor o inspector, sino también el residente pueden ejercer la función para ejecutar 2 o 3 obras que forman parte de un paquete. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones del supervisor? En primer lugar, el supervisor representa a la entidad, ¿no? Es la máxima autoridad en la obra. Él es el que va a controlar al residente. Todas las actividades que lo esté ejecutando, que forman parte del presupuesto, ¿no? El supervisor lo va a chequear al residente, ¿no? Acuérdense que cada actividad tiene especificaciones técnicas. Y eso es lo que tiene que hacer cumplir el supervisor. Y eso es lo que tiene que ejecutar el residente en función a las especificaciones técnicas de cada actividad. O sea, que él controla todas las actividades que ejecuta el residente, el supervisor lo está controlando, está verificando, está supervisando que esos trabajos, esas actividades materiales sean de calidad, tal como indican las especificaciones técnicas. Velar de manera permanente y directa, como ya les comenté, tiene que estar todo el día y todos los días en la obra. Esa es su función. No lo puede tercerizar. Él mismo es ahí en la obra. ¿Ya? De manera permanente por la buena ejecución técnica, económica y administrativa. Esa es su función de supervisor. Lo mismo el residente, porque el residente también ejecuta la parte técnica, económica y administrativa. También debe controlar los riesgos y absorber todas las consultas que el residente crea conveniente. Claro, relacionado a los problemas de obra, los procedimientos constructivos, es decir, la parte técnica y debido a los hechos relevantes que se puedan presentar, ¿no? Pero preguntas conceptuales, qué cosa es un concreto, qué cosa es un solado, en ese tipo de preguntas no le puede hacer al supervisor, puede ser el residente. ¿Ya? Entonces, el residente hace una consulta, de repente un detalle del plano de estructura, sanitaria, eléctrica, no lo entiende, el supervisor le dará a entender. De repente el supervisor hace croquis complementario, de tal manera que el residente lo puede entender. O le explica en campo qué significa ese detalle. Y si el supervisor no lo entiende, bueno, se lo deriva pues al proyectista a través de la entidad, porque esa es la función del proyectista, de absorber todas las consultas, todas las dudas que se puedan presentar durante la ejecución de la obra. Así está en su contrato el proyectista. ¿Ya? En relación a las consultas, el supervisor tiene un tiempo para poder absorber la consulta. Él no puede responder en el tiempo que quiera. No, el reglamento le dice supervisor. Si el residente te hace una consulta, tú tienes 5 días, ojo, 5 días para poder responder, es decir, 5 días calendario. Si no respondes en esos 5 días, o lo respondes fuera del plazo, te vamos a aplicar una penalidad equivalente a una OIT. Eso es lo que dice el reglamento. ¿Ya? El supervisor, claro, en una misma hora, como ya hemos dicho, dice, no puede ser ejecutor o integrante de su plantel técnico. No, no puede. El supervisor está facultado, fíjese, como le comentaba, la herramienta técnica del residente es el expediente técnico.
Y uno de los documentos clave son las especificaciones técnicas. El residente ya sabe que todos los materiales que se van a utilizar en la obra tienen que ser de calidad. ¿Y cómo lo demuestra? A través de los ensayos, ¿no? Él tiene que llevar la muestra del proveedor al laboratorio y el laboratorio lo va a analizar y finalmente le dice, mira, este residente, este material que has traído, en el caso de ladrillo, piedra, agregado fino, etcétera, lo hemos analizado y cumple con las normas técnicas peruanas, con la norma STM, etcétera, por lo tanto son de calidad. Sí puedes utilizar este material, ¿no? Entonces, ese es el documento que le va a presentar al supervisor. Número uno. Número dos, que esas actividades se cumplan de acuerdo a lo que indican las especificaciones técnicas. Si lo hacen mal, no el residente, sino sus operarios, o el maestro ahora no está realizando bien su función, no está controlando a los operarios, entonces el supervisor puede solicitar el cambio del operario, el cambio del maestro, el cambio del asistente, inclusive el cambio del residente. Si están entrando material de mala calidad, visualmente el supervisor observa que los materiales están contaminados, tienen aceite, no tiene otro tipo de materiales que pueden afectar al concreto, por ejemplo. Él puede ordenar el retiro o que ese volquete no descargue el material, ¿no? Y si lo descarga, evidentemente que ese material no se va a utilizar. No, lo anota en el cuaderno de obra y le comunica pues al residente que ese material no se puede utilizar porque está contaminado. ¿Ya? Bueno, eso también en el contrato que suscribe la entidad con el supervisor y con el residente y con el contratista aparece pues también una penalidad al respecto. Si bien es cierto, ambos tienen el contrato, ambos tienen el expediente técnico, ellos no están facultados para modificar ninguno de los, ni el contrato ni el expediente técnico. El único que puede modificar, digamos, el expediente técnico es el proyectista, pero a solicitud de las partes. Puede ser, digamos, el contratista a través de su residente o el supervisor. ¿Ya? Entramos ya en la parte del cuaderno de obra. A ver, vamos a responder algunas preguntas. Cuando el residente, a ver, Alejandro, cuando el residente ejecuta una partida sin cobrar las especificaciones técnicas, el supervisor está en la obligación de ordenar. A ver, estaba leyendo y después otra pregunta. El supervisor está en la obligación de ordenar al contratista cambiar la ejecución. Si no está cumpliendo con lo que indica las especificaciones técnicas, evidentemente va a anotar en el cuaderno de obra y de repente comunicará que todo lo que ha ejecutado el residente con relación a esa actividad se procederá a la demolición en vista que no ha cumplido con lo que indican las especificaciones técnicas. Ejemplo, se está asentando ladrillos, ¿ya? Es una albañilería confinada, por ejemplo, se está asentando ladrillo de cabeza, pero en las especificaciones técnicas pues, le dice que la junta máximo debe ser 1,5 cm y que la osificación de la mezcla debe ser 1,5, ¿no? Y hay que utilizar pues, las herramientas respectivas, la plomada, el cordel, el escantillón o en todo caso el escandiplo, ¿no? El supervisor comienza a chequear y ve que las juntas son mayores a 1,5 cm. Y todas las hiladas no tienen el mismo espesor, varían las hiladas, ¿no? Y el ladrillo que está utilizando no es esa máquina, es artesanal. Evidentemente que va a anotar en el cuaderno de obra y va a solicitar la demolición. ¿Ya? Porque no está cumpliendo con las especificaciones técnicas, ni el material, ¿no? ni el procedimiento constructivo. Entonces, en ese caso está facultado para solicitar la demolición de la actividad. Y también el cambio del residente. A ver. Para realizar el pago de reajuste de la segunda valorización es necesario contar con una certificación presupuestaria. No. La certificación presupuestaria es exclusivamente para los adicionales. Bien claro lo dice el reglamento, el artículo pertinente relacionado a los adicionales. Un adicional procede siempre y cuando la entidad tenga asignación presupuestaria. Si no hay asignación presupuestaria, no se puede ejecutar los adicionales. Del contrato principal ya tienen su presupuesto ahí. Por lo tanto, se le va a pagar todo su reajuste al contratista. ¿Ya? A ver. ¿La consulta se realiza en el cuaderno de obra o hay un medio? No, todas las consultas es a través del cuaderno de obra. Cuaderno de obra físico o cuaderno de obra digital. Cualquiera de los dos, según sea el caso. Claro que está en vigente ya a través de la directiva, la 009 del 2020, el cuaderno de obra digital, como ustedes saben. Pero también continúa el cuaderno de obra físico cuando en la zona que se va a ejecutar no hay señal. ¿Ya? A ver acá, Marcial, en una hora suspendida, el residente realiza una consulta. El supervisor le contesta fuera de plazo, se le aplica la penalidad. A ver, pero hay que ver qué consulta es, ¿no? Si fuera consulta relacionado a la ejecución de la obra, evidentemente el supervisor pues, no le quiere responder, digamos, porque el residente pues, no tiene sentido común. Si la obra está suspendida, no va a preguntar, pues, ingeniero, ¿cuál es la dosificación del concreto? ¿Cuál es la dosificación del mortero para asentar ladrillo? No le va a responder, pues eso no significa que se le va a aplicar una penalidad, ¿ya? Porque la obra está suspendida, está paralizada. Solamente, bien claro lo dice el reglamento, se van a realizar trámites, nada más. Y a la pregunta que hace Marcial, hago el siguiente comentario. Muchas veces los residentes cometen muchos errores porque no leen los marcos normativos. Dicen, la obra suspendida o paralizada. Como estamos relativamente atrasados, vamos a avanzar, vamos a aprovechar esa suspensión para nosotros ejecutar las actividades, de tal manera cuando se reanuda, nuestro avance programado, nuestro avance real sea mayor al programado. No es decir, vamos a estar adelantados. Lo peor que puede hacer, porque el residente tiene que solicitar la conformidad al supervisor de las actividades que se están ejecutando. Si la obra está suspendida, el supervisor no está en la obra, pues, no está en la obra. Está cometiendo un error. Cuando se reinicia, evidentemente el supervisor va a verificar qué ha pasado acá. Has avanzado varias actividades y yo no te doy la conformidad. Por lo tanto, voy a anotar en el cuaderno la demolición de todo lo actuado.
¿ya? Y es más, te voy a solicitar tu cambio, ¿no? O sea, que se va a encontrar con ese escenario el residente. Por eso hay que leer los marcos normativos, ¿ya? Ya, por último, a ver, el supervisor puede cambiar un insumo tipo de cemento que se utilizará en la obra. Bueno, cuando el supervisor quiere hacer un cambio, ¿no? Lo tiene que consultar al proyectista. El proyectista es el que ha elaborado el expediente. Es más, el proyectista tiene que consultar a los especialistas. Por ejemplo, en el caso de tipo de cemento, vamos a suponer que en el expediente técnico dice cemento tipo 1, digamos así, tipo 1, ¿ya? Y el contratista quiere utilizar, pues, cemento tipo 2. Bueno, si quiere utilizar tipo 2, lo puede hacer en ese caso. Pero si en el expediente dice cemento tipo 2 y él quiere utilizar el tipo 1, no puede. No puede, tiene que hacer cumplir lo que indica las especificaciones técnicas. ¿Ya? No puede realizar ninguna modificación. Muy bien. A ver, el último, Richard, el supervisor emitió la conformidad técnica de recepción de obra y asume un nuevo proyecto, pero aún la obra anterior se encuentra en la etapa de recepción. Estaría en falta. A ver, en primer lugar, yo le recomiendo que lean el reglamento. ¿Ya? En el contrato que suscribe el supervisor con la entidad es del inicio, es decir, ¿cómo le podría decir? Del inicio a la ejecución de la obra, ¿no? Hasta la liquidación, porque el que presenta la liquidación, aparte del contratista, es el supervisor. Así lo dice el reglamento en el artículo 209. Entonces, sentido común, si en el contrato del supervisor dice hasta la liquidación, y la liquidación, digamos, demora 60 días para poder presentar el contratista, ¿ya? Y en el día 30, después de la recepción de la obra, evidentemente, le sale un trabajo al supervisor. ¿No? El supervisor está tentado, y esta hora como ya lo voy a terminar, me está saliendo otra propuesta. Entonces puedo participar en ese concurso, pero lamentablemente hay un contrato, que es hasta la liquidación, ¿ya? Entonces, sentido común le digo que no podría ser porque su contrato todavía no ha culminado, ¿ya? Salvo que su contrato diga hasta la recepción. Pero vuelvo a repetir, el reglamento dice bien claro que el supervisor presenta también la liquidación. Lo dice el artículo 209. Le recomiendo que lea ese artículo. Muy bien. Dice, a la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, que puede ser, ya le he dicho, es digital, y si en la zona no hay señal, será pues el cuaderno de obra físico, ¿ya? Y si es físico, el cuaderno de obra tiene que estar legalizado, pues, ante un notario o un juez de paz, ¿ya? Y son los únicos que pueden, los únicos autorizados para hacer las anotaciones, tanto en el cuaderno de obra digital como en el cuaderno de obra físico. Pero siempre hacen la pregunta, los asistentes, ingeniero, nosotros los asistentes podemos anotar en el cuaderno de obra. Claro, el reglamento está bien claro, ¿no? Dice que los únicos autorizados es el residente, el supervisor o inspector, ¿no? Pero eso ya es manejo interno, como también siempre le digo, ¿no? Yo, supervisor, tengo mi asistente, ¿no? Tiene cierta experiencia, digamos, ya en obra, entonces ya tiene conocimiento de, digamos, cómo anotar en el cuaderno de obra. Entonces, le doy de repente en la obra hay una LACA o no sé, una PC, le digo, mira, tú vas a redactar los asientos del cuaderno, yo te voy a dictar las actividades que estamos controlando, ¿no? Todo el procedimiento que tú vas a anotar, pero lo vas a hacer tú en borrador, en la lacto o en la PC, ¿no? Listo, lo comienza a redactar, termina la jornada de trabajo, lo leo y digo, en presencia de él, evidentemente, le digo, mira, hay que hacer esta modificación, hay que corregir, se corrige, listo, ya está, pásalo ahora, digamos, al cuaderno de obra digital que está en modo borrado, déjalo bien en stand-by. Él lo transcribe y listo. Y yo complemento con otras anotaciones, una vez que ya está todo ok, lo pongo en modo definitivo. En el cuaderno de obra físico, la misma forma. Ya está en el acto, con tu puño y letra, escribe en el cuaderno de obra físico. ¿Se está cometiendo una falta? No se está cometiendo una falta, porque finalmente yo, supervisor, lo voy a firmar y lo voy a hacer. Yo soy el responsable. El que ha anotado en el cuaderno de obra no es responsable. Puede haberlo anotado cualquier persona, ¿no? Pero el responsable soy yo, porque yo estoy firmando y estoy poniendo mi sello. Ya en esa parte de preocupar, ese manejo interno ya, ese manejo interno entre el supervisor con su asistente o el residente con su asistente, ¿ya? Bueno, en el caso del cuaderno de obra físico, bueno, esto está vigente, el artículo 191, que también está vigente la directiva 009 del 2020 con relación al cuaderno de obra digital, los dos están vigentes, ¿eh? Y además, el nuevo reglamento que está en proceso de elaboración también va a continuar con el cuaderno de obra físico, ¿ya? Y siempre va a comentar lo que estamos viendo en la diapositiva. O sea que ese artículo 191 del reglamento vigente tampoco va a variar, va a permanecer, ¿no? Dice cuaderno de obra, si fuera físico, consta pues de un original y 3 copias, ¿no? La primera para la entidad, la segunda para el contratista y la tercera para el supervisor o inspector. Si en algún momento el residente o su personal impide que el supervisor pueda anotar en el cuaderno de obra, por cada día que el supervisor no pueda anotar, se le aplicará una penalidad, ¿no? Tal como dice el artículo pertinente. Una penalidad equivalente a 5 por 1000 del monto de la obligación por cada día que el supervisor no pueda anotar en el cuaderno de obra. Y a esto le digo lo siguiente, el residente tiene que leer
el reglamento de contratación del Estado. No los 270 artículos, por lo menos, como siempre digo, a partir del artículo 162 al artículo 209. Si no lee los artículos mencionados, puede haber posibilidades de que le puedan resolver el contrato y que la penalidad el gerente se lo endose al residente. Sin que el gerente le diga, pues, residente, tú vas a pagar todas las penalidades. Y efectivamente lo va a tener que pagar, porque si usted lee el contrato que suscribe la entidad con el contratista, está todo lo que tiene que hacer el residente. Si él no cumple, no lo va a pagar pues el gerente. El que tiene la obra es el residente, por lo tanto a él se le va a descontar. ¿Ya? Por eso que a todo residente se le da el contrato, con la finalidad que vea, entre otras cosas, la penalidad. ¿Ya? Y leer el artículo del reglamento en relación, pues, para que no lo sorprenda, ¿no? Si él no ha leído este artículo, le van a aplicar la penalidad de 5 por mil. Él no puede decir al gerente de la empresa, ingeniero, yo no sabía, no había leído ese artículo. Pero, bueno, como no has leído, vamos a tener que descontarte, ¿no? Finalmente, él mismo va a ser afectado. ¿Ya? Concluida la ejecución, recibida la obra, el original del cuaderno de obra queda pues en poder de la entidad, ¿no? La entidad entrega el cuaderno de obra a la entidad, se realiza pues en el acto de recepción de obra, ¿no? O en el acto de constatación física de la obra. A ver, vamos a responder algunas preguntas. Voy a empezar por el final, a ver. A ver, acá Nadia, nuevamente, la liberación de frentes es normado. Si es así, no se estaría cumpliendo los cronogramas aprobados entonces, hasta esperar la aprobación de la partida para liberar ese frente. Puede retrasar el... A ver, vamos a ver. La liberación de frentes está normado. Sí, a ver, no sé en qué artículo está normado la liberación de fuentes, perdón, de frentes, ¿no? Si es así, no se estaría cumpliendo. Si se puede detallar, por favor, ingeniera Nadia. Juan, la ejecución de mayores metrados lo aprueba el supervisor, pero para el pago lo aprueba la entidad. Pero ¿qué pasa si la entidad no cuenta con el presupuesto? Bueno, a ver, Juan, nuevamente le digo, tú estás ejecutando una obra, ¿ya? Vamos a los vicios ocultos, por ejemplo. Estás haciendo las excavaciones en un eje y a 50 centímetros encuentras una tubería de desagüe, ¿ya? Y en ese eje está considerado las zapatas y vía de cimentación. Entonces la pregunta es, tú no puedes continuar con los trabajos si previamente no presentas el presupuesto o el expediente técnico del adicional. Es decir, tú tienes que desviar esa tubería, ¿no? Reubicar esa tubería, ¿no? Y recién ahí presentar el expediente técnico del adicional. ¿Pero qué dice el reglamento? El adicional procede siempre y cuando la entidad cuente con la asignación presupuestal. Si no tiene el presupuesto para el adicional, lamentablemente no se ejecuta la obra. A tu pregunta, el caso del mayor metrado, bien claro lo dice el reglamento tal como tú lo estás mencionando. El que apruebe el mayor metrado a solicitud del residente es el supervisor o inspector. Inmediatamente comunica a la entidad para que esté sobre aviso, ¿no? Y para que pueda pagar ese mayor metrado. Pero si no hay plata, no hay una asignación presupuestal para ese mayor metrado, lamentablemente, pues, se tendrá que paralizar la obra. No va a poder continuar, teniendo en cuenta que ese mayor metrado corresponde a una actividad que forma parte de la ruta crítica. Evidentemente, si no hay plata, no se va a poder continuar. ¿Ya? ¿Está claro, Juan? A ver acá. ¿Cuál es el procedimiento Rigo si la entidad deja de pagar su sueldo al supervisor? Porque se acabó el contrato, pero el contratista sigue el proyecto por ser contractual y desea terminar el patente. Bueno, muy simple, Luis, tocayo. Si hay problemas por parte del supervisor en relación a su sueldo o por otros motivos, la obra no puede estar sin el supervisor. Inmediatamente la entidad designa, pues, de manera de emergencia, por ejemplo, a un coordinador o a coordinadores, para que en el lapso de al día siguiente o 2 días o 20 días designe al supervisor lo más pronto posible para que la obra pueda continuar. Es como si me dijera, ¿qué pasa si el residente, digamos, se retira? ¿No? ¿Cómo hacemos con la obra? ¿Lo paralizamos? Bueno, en realidad la obra no se puede continuar porque no hay un residente, no hay quien ejecute la obra. Y en ese caso, el reglamento no dice si se puede asignar pues, un grupo de residentes de emergencia para que la obra pueda continuar, ¿no? En el caso del supervisor, sí. Pero en el caso del residente, no. Se tendrá que paralizar, pues, ¿no? Salvo que sea por mediación directa. Bueno, ahí podría darse el caso, porque tanto el residente como el supervisor forman parte de la misma entidad, ¿ya? Pero en caso de por contrata, no. La obra se tendrá que paralizar hasta que se encuentre pues, al reemplazante, que tenga la misma calificación, la misma experiencia que el residente que está renunciando o se retiró por X motivo, pues, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a... ¿Y hay penalidades a la supervisión por no informar y aplicar penalidades a la... Claro, claro. Sí, ahí, mire, lea por favor, Henry, lea 2 artículos. El artículo 162 y el artículo 163. El artículo 162 está relacionado a la penalidad por mora. Es decir, por cada día que se demora el contratista en entregar la obra, se le va a aplicar una penalidad. Totalmente definida, a través de una fórmula, como ustedes saben. El artículo 163 dice otras penalidades, pero siempre y cuando sean objetivas, proporcionales, congruentes, ¿no? Eso es lo que dice el artículo 163. Pero no dice cuáles son. No dice cuáles son. Por eso, cuando usted lee un contrato,
de la entidad con el contratista o la entidad con el supervisor, ahí va a haber una serie de penalidades. A eso se refiere el artículo 163. Y esas penalidades generalmente están en función a la UIT. ¿Ya? ¿Está claro, Henry? Lean, por favor, el reglamento, ¿ya? Ya, a ver. Se tiene que esperar que primero se apruebe el mayor metrado para recién ejecutar. Así lo dice el reglamento, Carmen. ¿Ya? Una vez que el supervisor aprueba, ya se puede ejecutar. El problema es si le van a pagar o no le van a pagar al contratista. Ese es el problema. ¿Ya? El reglamento dice bien claro, ¿no? El que aprueba el mayor metrado es el supervisor. Inmediatamente comunica a la entidad. Ya que después, si le van a pagar o no le van a pagar, bueno, eso ya quedará a criterio de la entidad. Si no hay presupuesto, la entidad no le va a pagar. Y si hay, le va a pagar, pues no. ¿Ya? A ver, Betty, ¿se puede designar como supervisor a un ingeniero o arquitecto locador de servicios? Como supervisor a ver, dependiendo de la naturaleza de la obra. Por ejemplo, si vamos a hacer una obra donde predomina la parte estructural, evidentemente que el residente tiene que ser un ingeniero civil, ¿ya? Porque así lo va a indicar en el TDR. Además, el reglamento dice bien claro que la experiencia mínima que puede tener el profesional es de 2 años, pero que tenga experiencia en la especialidad, en la obra que se va a ejecutar. El arquitecto generalmente va a estar en lo que son remodelaciones, ¿no? Es decir, la parte de acabados, ¿no? Pero en la parte estructural, digamos, la currícula del arquitecto no tiene curso de diseño, no tiene curso de procedimiento constructivo, como lo tenemos nosotros, los ingenieros civiles, ¿no? En los TDR dirá, es necesario el ingeniero civil, ¿ya? Aunque el reglamento dice bien claro, ¿no? Que el residente puede ser ingeniero o puede ser arquitecto, ¿ya? ¿Está claro, Betty? Ya, vamos a continuar. Anotación de ocurrencias, según el artículo 192. Claro, esto es para cuaderno de hora digital o cuaderno de hora físico, cualquiera de los dos es acá, ¿ya? En el cuaderno de hora se anotan pues en asientos correlativos los hechos relevantes que ocurren durante la ejecución de esta, ¿no? Firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el caso. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra se presentan directamente a la entidad o al inspector, según corresponda por el contratista o su representante por medio de comunicación escrita. Fíjese, la pregunta que siempre hace ingeniero, nosotros como residente debemos de anotar todos los días en el cuaderno de obra. El reglamento no lo dice, el reglamento solamente dice que deben anotarse la consulta, solución de consulta, órdenes y los hechos relevantes. ¿Se ha sido? Pero no dice que se debe anotar todos los días. Pero, como yo siempre digo, que sí debe anotar todos los días. ¿Por qué? Porque el residente tiene un documento que forma parte del expediente técnico que le indica las actividades que se debe ejecutar en el tiempo. ¿Cómo se llama ese documento? El cronograma. No solamente trabajar con la programación matriz, sino con la planificación semanal, que es la que se tiene que cumplir sí o sí, o la planificación intermedia, ¿no? En el caso de la planificación semanal, sea cual sea la planificación semanal, quincenal o la planificación matriz, tiene que avanzar las actividades según lo que indica el programa, es decir, todos los días, porque va a estar solicitando la conformidad del supervisor. Entonces tendrá que anotar en el cuaderno de hora entonces todos los días, ¿ya? Como recomendación, ¿no? Y los hechos relevantes que se puedan presentar, la consulta que pueda realizar pues el residente al supervisor, ¿no? O de repente al proyectista, ¿ya? Ese es el cuaderno de hora, es un medio de comunicación entre ambos profesionales, residente, supervisor o inspector. Y para complementar, en una administración directa sí tiene que anotar de manera obligatoria todos los días, porque así lo dice la directiva de la 017, ¿ya? Los profesionales autorizados para anotar el cuaderno de hora evalúan permanentemente el desarrollo de la administración de riesgo, debiendo anotar los resultados, cuando menos con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso. El cuaderno de hora es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente. Bueno, como ya hemos visto, el que abre el cuaderno de obra es el residente. El que cierra el cuaderno de obra es el supervisor o inspector, ¿no? En el acto de recepción de la obra, ya como dice también el reglamento, el residente entrega el cuaderno de obra al comité de recepción, ¿no? Y cuando ya se recepciona la obra, evidentemente queda en poder de la entidad. Consulta sobre ocurrencias en la obra, ¿no? El artículo 193. Cuando no requiere la opinión del proyectista. El supervisor es el primer filtro, ¿no? El supervisor revisa el asiento, lee el asiento y dice, bueno, esta consulta que está haciendo el residente no amerita la participación del proyectista. Yo mismo soy, dice el supervisor. Por lo tanto, él lo podrá responder, ¿no? Y como le decía, el supervisor siendo la autoridad máxima, eso no quiere decir que él va a responder el tiempo que quiera. Él lo tiene que responder en 5 días porque así lo dice el marco normativo, así lo dice el reglamento, ¿ya? Si no absorbe la consulta del supervisor, bueno, ya se ganó la penalidad. Ya se ganó la penalidad equivalente a una UIT, ¿no? Que en este momento está como 5.350, creo. Muy bien. O si lo absuelve fuera de tiempo, también se le aplica la penalidad.
Venció los 5 días, entonces si el supervisor no ha contestado, inmediatamente el contratista se dirige a la entidad, ¿no? Y la entidad tiene 5 días para poder absolver esa consulta. Venció los plazos, el contratista solicita pues ampliación de plazo siempre y cuando la consulta a que está haciendo referencia forma parte de la ruta crítica. Sí, tocayo, le escucho. ¿Me escucha? Bueno, mientras que pregunta. Y el otro caso es cuando se requiere la opinión del proyectista, ¿no? El residente hace la consulta y el supervisor dice, bueno, es necesario pues la participación del proyectista. Pero siempre, así él no, si la pregunta está dirigida al proyectista, él de todas maneras tiene que opinar, tiene que emitir una opinión, el supervisor. Está en la obligación de hacerlo, porque así dice el reglamento. Lo remite a la entidad en el plazo de 4 días, ¿no? La entidad lo remite al proyectista en el plazo de 2 días y el proyectista tiene 10 días para absorber la consulta, ¿no? Formulada por el residente, ¿no? Si no lo responde también en el plazo, es seguro que el contratista va a solicitar ampliación de plazo siempre y cuando la pregunta corresponde a una actividad que forma parte de la ruta crítica, ¿ya? Sí, ingeniera Naya. Parece que hay problemas con el micrófono. A ver, vamos a responder acá las preguntas. Están en el chat. Vamos a empezar desde atrás. A ver acá, Edwin, si el contratista no termina la obra en el plazo, se aplica la penalidad pro mora al contratista ejecutor. ¿Y qué sucede con el supervisor? Bueno, ese es, bueno, en primer lugar, no, el supervisor no va a tener penalidad. Pero acá viene la pregunta, ¿no? Porque Edwin no está preguntando acerca del supervisor en relación a la penalidad. De repente está preguntando en relación a qué pasa con el supervisor, porque su contrato se ha extendido, ¿no? Esos días, vamos a suponer que la penalidad, es decir, la obra lo terminó 5 días después. El que asume en ese caso esos 5 días, ¿no? Que se demora en entrar a la obra, el contratista lo va a tener que reconocer, al supervisor. Claro que el contratista no le paga directamente al supervisor, el contratista le paga a la entidad y la entidad finalmente le va a pagar al supervisor, ¿no? Eso lo dice el reglamento. De repente será la pregunta que está haciendo Edwin. A ver acá, Angelita, ¿qué pasa si la consulta no está dentro de la ruta crítica? Bueno, si no está en la ruta crítica, no procede la ampliación de plazo, pues, ¿no? De acá, ¿qué pasa si el proyectista no resuelve las consultas? Ya, muy bien. Lourdes dice, ¿no? ¿Qué pasa si el proyectista no responde a las preguntas? Bueno, ya lo acabamos de ver ahí. Él tiene 10 días para poder responder. Vamos a suponer ya está 3 metros bajo tierra, pues ya, listo, se acabó. En otras palabras, ya definitivamente no lo va a poder responder. ¿Qué hace la entidad? La entidad dice, bueno, en función a la pregunta, la entidad dirá, bueno, tengo que contratar a un especialista, a otro proyectista, ¿ya? Puede tomar la decisión de designar, digamos, a un profesional de la oficina técnica, como también puede designar al supervisor, ¿ya? Dependiendo de la consulta. Por ejemplo, si es fórmula polinómica, no es necesario pues contratar a un especialista, ¿no? O bien un ingeniero de la oficina técnica o el supervisor. La entidad toma la decisión. ¿Ya? Pero digamos, ese error se tiene que corregir. De todas maneras. ¿Está claro este Lourdes? Bueno, yo no soy el que... A ver, vamos a ver si... A ver, voy a ver si yo puedo... A ver, voy a ver acá. ¿Quién era que hizo la pregunta? Hay varios acá. Josué, creo que no. A ver, José, a ver. En suma alzada hay obligación de pago por parte de la entidad de mayores metrajes. A ver, le recomiendo que lea el artículo 35 del Reglamento de Contratación del Estado y el artículo 194. ¿Ya? Pero le voy a responder. A suma alzada no hay mayores metrados. Mayores metrados solamente es en el sistema de contratación a precios unitarios, nada más. ¿Ya? A suma alzada no hay mayor metrado. Los mayores metrados lo asume el contratista y los menores metrados lo asume la entidad. ¿Ya? A ver, el lado de está Luis acá. ¿Y dónde estará? Pues está por orden alfabético. Bueno, no sé cómo es esta figura. Ya, vamos a continuar. Ya, en el caso si hay modificación del expediente técnico, estamos hablando pues de adicional y ampliación de plazo, mayor metrado, el residente tiene que presentar un informe técnico. Ya, de no presentar el informe técnico, como dice el artículo pertinente, las consultas se tienen como no presentadas, lo cual es anotado por el inspector supervisor en el cuaderno de obra, ¿no? Le va a decir, invita que tú estás manifestando que es necesario modificar el expediente técnico, pero no lo estás sustentando el por qué se tiene que modificar el expediente técnico. Como no lo ha sustentado, no procedo, digamos, con el trámite, con el procedimiento respectivo. Se va a quedar ahí en stand-by hasta que tú, residente, presentes el informe técnico sustentatorio. ¿Ya? Dice, no presentar el informe técnico, las consultas se tienen como no presentadas, pero queda en stand-by hasta que el residente presente el informe respectivo. El residente de obra puede presentar, bueno, como le estaba comentando, si no lo ha presentado en el momento oportuno, lo puede presentar, digamos, en los días siguientes, ¿no? Pero tampoco dilatarlo.
En el caso que el inspector supervisor considere que las consultas no requieren opinión del proyectista, bueno, esto ya lo hemos comentado, lo hemos visto en el esquema, por lo tanto lo voy a pasar, ¿ya? Ya esto también ya lo hemos visto en el esquema, lo voy a pasar. Ya, y acá, bueno, para notificar esto, si venció los plazos del inspector o supervisor o la entidad según corresponde no accede a las consultas, el contratista tiene derecho a solicitar ampliación de plazo, ¿no? Dice, esta demora se computa solo a partir de la fecha en que la no ejecución de los trabajos, materia de la consulta, empieza a afectar la ruta crítica. Y acá también lo que le manifestaba de la obligación y la penalidad que está sujeta, pues, el proyectista con el supervisor. En el contrato que suscribe la entidad con el proyectista, es decir, con el que elaboró el expediente técnico, no termina con la entrega del expediente técnico. Su responsabilidad termina en la culminación de la obra, en la etapa de la recepción. Ahí termina ya su contrato del proyectista. Porque está en la obligación que durante la ejecución de la obra, si hay consultas relacionadas al expediente técnico, o modificaciones o errores en el expediente técnico, el proyectista tiene la obligación de poder responder. ¿Ya? En relación al supervisor, como ya le manifestaba, dice, ¿no? La aplicación de una penalidad ascendente a una UIT al supervisor en caso que no absuelva las consultas o la absuelva fuera del tiempo, es decir, en los 5 días. Si él no responde en los 5 días o lo responde después, ya se ganó la penalidad equivalente a una UIT. A ver, vamos a ver acá. Yo tengo que activar el micrófono. Vamos a buscar acá, a ver, arquitecto, está con arquitecto, está en la letra A, está por orden alfabético. Bueno, acá estamos perdiendo tiempo de estar buscando. No lo ubico acá en la... No. Trate de hacerlo por el chat, porque acá lo estoy, sí, lo estoy buscando acá en la relación, pero no lo encuentro. Como arquitecto no lo encuentro. No. Dice, en los últimos está Aurelio, asesor logística, Ariana Arno, no lo ubico. Ya. Y acá entramos ya a la parte de las valoraciones, conforme le indica pues el reglamento, en el artículo 194. No la pregunta que han estado realizando acerca de la suma alzada, si hay mayor metrado. Yo le manifesté que en un sistema de contratación a suma alzada no hay mayor metrado. Mayor metrado solamente hay en el sistema de precios unitario, nada más. Pero ¿qué cosas son las valorizaciones? Como dice el reglamento, ¿no? Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaborados el último día de cada periodo, ¿no? Por el inspector o supervisor y el contratista. Los dos son los que elaboran la valorización. Uno para presentar, que es el residente, y otro para corregir, comparar, que es el inspector o supervisor. ¿Por qué son pagos a cuenta? Porque la entidad le paga según el avance. Pero ese avance que ha realizado el contratista tiene que estar en función al cronograma. Por lo menos, que su avance real sea igual al avance programado. Por lo menos. No se puede atrasar. Si el avance real es mayor que el programado, en buena hora. Es habilidad. Ahí está trabajando, como siempre digo, el binomio perfecto. La experiencia del residente, el control, la optimización por parte del residente y liquidez por parte de la empresa. Ya, porque muchas veces el residente es un tigre, pide el 100% de los recursos, pero lamentablemente la otra parte, si la gerencia, no tiene liquidez, no tiene dinero. Del 100% de los recursos, el contratista le envía pues el 40, el 50, por ahí 60%, y en ese escenario no va a terminar la obra pues en el tiempo indicado. ¿Ya? Entonces las valorizaciones son pagos a cuenta. La entidad le paga según lo que ha avanzado. Como mínimo, su avance real tiene que ser igual al programado. Pero también dice que la valorización es la cuantificación económica del avance físico correspondiente a las actividades que se han ejecutado en ese periodo. El avance físico, evidentemente, está en función al avance, y ese avance se mide a través de los metrados. Al multiplicar por el precio unitario, obtenemos nosotros la cuantificación económica de cada una de las actividades que se han avanzado en ese periodo. Tenemos nosotros finalmente los costos directos, calculamos de manera proporcional los gastos generales y utilidad ofertados, y obtenemos el subtotal. Eso es una valorización. ¿Ya? Pero esas valorizaciones están referidos a la fecha que se elaboró el presupuesto. Posteriormente, esa valorización se va a actualizar a través de los coeficientes de reajuste de la fórmula polinomio. Dice, en el caso de la contratada bajo sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, la valorización se formula en función a los metrados, ¿no? Como la manifesté, ¿no? Con los precios unitarios agregando separadamente, de manera proporcional, los gastos generales y utilidad ofertados, ¿no? Y a esto se le agrega, pues, el IGB, obteniendo ahí de manera proporcional los gastos generales y utilidad, y ahí obtenemos el subtotal. Y a esto se le agrega, pues, el IGB, ¿no? El concepto de valorización es igual de suma alzada como precio unitario. Entienda bien lo que le estoy diciendo. El concepto para elaborar la cuantificación económica, tanto a suma alzada como a precio unitario, el concepto es lo mismo. Lo que varía está en función a los metrados ejecutados. A suma alzada se paga hasta el total de los metrados del presupuesto. A precio unitario se paga en función a los metrados realmente ejecutados. Esa es la gran diferencia. Miren ustedes el segundo párrafo que acabamos de leer. Ahora vamos a ver el caso, bueno, en el siguiente. Dice, la valoración por mayores metrados en contrato a precios unitarios no deben considerar gastos generales. Solamente se considera, en la valorización, se considera la utilidad, nada más, tal como ustedes lo están viendo ahí en la diapositiva. ¿Ya? No se consideran los gastos generales del presupuesto. Pero si esa actividad se está produciendo un mayor metrado, ese mayor metrado, evidentemente, se va a necesitar más tiempo, ¿no? Entonces se le va a reconocer los mayores gastos generales
debido a ese tiempo en exceso, es decir, una ampliación de plazo. ¿Ya? Cuando la ejecución de mayores metrados genere una ampliación de plazo, como le manifestaba, los mayores gastos generales variables se pagan de acuerdo a lo señalado en el artículo 199. Y ahí está la parte conceptual de suma alzada y aprecio unitario, ¿no? Las obligaciones se formulan en función de los metrados ejecutados aplicando las partidas y precio unitario del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta. Eso ya lo hemos comentado. Mire usted el caso de precio unitario. Bajo el sistema de precio unitario se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados, mientras que en el caso de las obras bajo el sistema suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto. Y ahí estamos viendo un ejemplo de precios unitarios y a suma alzada. Por ejemplo, a precio unitario, la partida A, en el metrado del presupuesto del expediente técnico, indica 120 metros cúbicos. El contratista realmente ejecutó 100 metros cúbicos, porque cumplió con la finalidad de esa actividad. La entidad le va a reconocer los 100 metros cúbicos que ha ejecutado. O sea que se le está pagando un menor metrado. Miremos la siguiente actividad. La siguiente actividad es 220 metros cuadrados. Así figura en el presupuesto del expediente técnico. Pero realmente el contratista avanzó 10 metros cuadrados más. Es decir, 230 metros cuadrados. Se le va a reconocer el metrado realmente ejecutado, los 230 metros cuadrados. ¿Ya? Y miren usted a suma alzada. En la actividad B, el metrado del presupuesto del expediente técnico indica 300 metros cúbicos. Y ejecutó 250 metros cúbicos. Ejecutó menos. Pero no porque quiso, sino porque cumplió con la finalidad de esa actividad. Entonces la entidad le va a reconocer el total del metrado del presupuesto, es decir, los 300 metros cúbicos. La entidad está asumiendo ese menor metrado, esos 50 metros cúbicos que no hizo. Y en el otro caso, que es un mayor metrado, a pesar que ha hecho un mayor metrado, la entidad le va a pagar solamente los 200 metros cuadrados, es decir, el metrado indica el presupuesto del expediente. Ahí está la diferencia. ¿Ya? Pero en la parte conceptual, a suma alzada y a precio unitario es lo mismo, porque ambos se calculan en función al metrado por su precio unitario, ¿no? Y luego se calcula de manera proporcional los gastos generales y utilidad ofertados, ¿no? Y agregándole a su total el IGB. Hasta ahí son iguales. Pero en relación a las valorizaciones, se valoriza hasta el total de los metrados, en el caso de suma alzada, del presupuesto. Y en el caso a precio unitario se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados. ¿Ya? A ver, vamos a contar algunas preguntas. A ver, aquí Hilario, si a suma alzada existen dos partidas que se duplican con diferentes nombres y ubicadas en arquitectura y otras en instalaciones eléctricas, no sé cuál es la pregunta. Si a suma alzada existen dos partidas que se duplican, bueno, si se duplican debe haber un error ahí. Y ese error se debe de corregir, ¿no? Se debe hacer la consulta vía cuaderno de obra. No sé si lo puede detallar Hilario. A ver, acá Juan, el adicional de obra se realiza al monto general de ejecución del expediente técnico. A ver, el adicional es un porcentaje del monto del contrato. ¿Ya? Del monto del contrato. Como ustedes saben, el adicional puede ser menor del 15% y mayor al 15% hasta un 50% en el caso del sistema de precios unitarios. O sea, ¿qué pasa si el supervisor solo aprueba el metrado real ejecutado cuando el contrato es a suma alzada? Bueno, esa es su función del supervisor, pues, aprobar metrados que realmente se han ejecutado. El residente puede decir, supervisor, yo he avanzado 40 metros cúbicos. El supervisor verifica y dice, no es 40 metros cúbicos, yo le he medido, y no es 40, es 30 metros cúbicos, por lo tanto tienes que corregir tu metrado. Y a la pregunta que hace José en relación a los metrados, muchos residentes piensan que valorizar solamente es metrar. No es así. Aparte del metrado, ese metrado que representa el avance, esa actividad que se ha avanzado, tiene que haber cumplido con las especificaciones técnicas, es decir, control de calidad. Es decir, si esa actividad se ha realizado de acuerdo a lo que indican las especificaciones técnicas y que esos materiales que se han utilizado de esas actividades hayan cumplido con lo que indica la norma técnica peruana y la norma técnica SASTM. ¿Y quién lo demuestra eso? Bueno, el laboratorio, pues tiene que llevar el material al laboratorio y el laboratorio dirá, estos materiales cumplen con las normas respectivas. Por lo tanto, es un material de calidad y la actividad ha sido de calidad. El residente ha cumplido, ha elaborado, ejecutado esa actividad de acuerdo a las especificaciones técnicas. Entonces, ese avance que están presentando, ya sea en metrado, metro cuadrado, metro cúbico, kilo, metro lineal, etcétera, ha cumplido con la calidad de la actividad y ha cumplido con los materiales. Por lo tanto, conforme. Ya, muchos piensan que valorizar solamente metrar, no es así. ¿Ya? Aparte de metrar, vuelvo a repetir, que se ha ejecutado de acuerdo, como indican las especificaciones técnicas. A ver acá, bueno, hay un participante que ha puesto números, no le voy a contestar porque yo le recomiendo que pongan su nombre. ¿Ya? ¿Cuándo proceden ampliaciones por demoras atribuidas a terceros del contrato? A ver, el reglamento considera 3 causales para ampliación de plazo. ¿Ya? En la primera causal, atrasos o paralizaciones no atribuibles al contratista. La segunda causal, no, cuando se solicita un plazo adicional para la ejecución de una prestación adicional. Y cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de mayores metrados, pero solamente en caso del sistema previo unitario. A la pregunta que hace Rafael entonces, ¿cuándo procede ampliación de plazo por demoras en atribuciones a terceros del contrato? Bueno, a ver, vamos a poner, no sé, pues, de repente la demora del proyectista, que es un tercero, ¿no?
en la consulta. En ese caso, digamos, va a solicitar una ampliación de plazo porque así lo dice el reglamento. Y encaja dice, en la primera causal, atraso por elecciones no atribuido al contratista. Y ese atraso no se está viendo al contratista. ¿Ya? Y el reglamento lo dice, pues, ¿no? Si se demora en la solución de consulta y no lo contesta, evidentemente que el contratista puede solicitar ampliación de plazo. Y si es ampliación de plazo, reconocimiento de mayores gastos generales. A ver, acá, nuevamente, para aprobar el expediente técnico y una prestación adicional, el artículo 105 dice norma 10 días al supervisor para dar la conformidad. Ya. Sin embargo, si el supervisor advierte observaciones en el expediente técnico y solicita el levantamiento al contratista, sin indicar plazo para ello, y el contratista lo presenta, el primer levantamiento de observaciones de 12 días ya, estaba hablando del expediente técnico. A ver, nuevamente vamos a ver, sin embargo, si el supervisor advierte observaciones del expediente técnico y solicita el levantamiento al contratista sin indicar el plazo para ello, y el contratista lo presenta el primer levantamiento de observaciones luego de dos, no, pues, a ver, ya sé, y su levantamiento, y el supervisor da la conformidad. Bueno, ahí se salió del plazo, pues, lo que dice el reglamento, ¿no? Porque el contratista, digamos, en el caso de observaciones, en primer lugar, el que da visto bueno es el supervisor, ¿no? El contratista entrega el expediente técnico adicional al supervisor. ¿No? El supervisor tiene, creo que son 15 días, me parece que es. ¿Ya? Pero vamos a poner que, sea cual fue el tiempo, vamos a poner como está considerando acá la ingeniera 10 días. ¿Ya? Pues dice la norma, el artículo 105 dice 10 días, muy bien. El reglamento no dice qué pasa si hay observaciones. Luego de que el supervisor ha leído el expediente técnico y encuentra observaciones. No dice el expediente técnico. ¿Es así o no es así, ingeniera Nadia? Y le digo a todos los participantes, no dice. Es como el caso de la valorización. La valorización, el informe de valorización se le presenta al supervisor. El supervisor tiene 5 días para poder revisar y aprobar. El reglamento no dice, una vez que el supervisor lo ha presentado su informe a la entidad, no dice si la entidad lo tiene que revisar, ¿no? Y no dice si hay observaciones por parte de la entidad, cuántos días tiene el contratista para poder levantarlo. No lo dice ese reglamento. Ni dentro del tiempo que tiene el supervisor en esos 5 días, no dice qué pasa si el supervisor encuentra observaciones. ¿Cuántos días tiene el contratista para poder levantarlo? No lo dice el reglamento. Algo similar está haciendo la consulta a la ingeniera Diana, pero yo le digo lo siguiente. El supervisor ya está sobre aviso ya. El supervisor ha leído el reglamento, tiene conocimiento del reglamento y dice, se pone mosca, ¿no? Dice, bueno, si hay observaciones, no, yo le voy a dar un tiempo al contratista para que lo levante, pero tiene que ser dentro de mis 10 días. Por lo tanto, en 2 o 3 o 4 días, tengo que dar una opinión o revisarlo de manera diligente y ver si hay observaciones o no. Si hay observaciones, le diré, pues, si son 10 días, yo me demoré 5 días digamos, a revisar y encontré las observaciones, le doy pues 3 días al contratista para que levante las observaciones, ya van 5, 8. Entonces ya tengo en el día 9, yo lo reviso y el día 10 ya lo estoy presentando. Pero no dice el reglamento que tiene que ser 10 días. Bueno, el supervisor ya, debido a la experiencia que tiene, te anota en el cuaderno de obra y le dice, el contratista, tiene 4 días para que pueda levantar las observaciones. Bueno, dependiendo también de la cantidad de observaciones que ha podido encontrar el supervisor. Porque, como le puede haber dicho, te doy un día o 2 días o X días, pero tiene que ser dentro de los 10 días. ¿Ya? Ahí también le faltó cancha al supervisor. ¿Ya? O de repente el supervisor lo anotó, pero el contratista pues se excedió el tiempo, lo entregó en el día 12 y no se cumplieron los tiempos. Pero el problema lo ha originado ya el contratista, ¿no? Porque él debió levantar las observaciones en el tiempo indicado. Además, como no lo indicaba, pero se asume de haberlo hecho dentro de los 10 días que le corresponde al supervisor. Pero para eso, vuelvo a repetir, el supervisor debió haber anotado en el cuaderno de obra, ¿no? Y yo en el quinto día, bueno, en el quinto día yo encontré estas observaciones, por lo tanto te doy 2 o 3 días para que lo puedas levantar, ¿no? Eso debió anotar en el cuaderno de obra. Muy bien, vamos a continuar vamos a avanzar porque estamos con hora y 20. Ya. En los contratos previos unitarios, el límite del monto a reconocer por concepto de gastos generales es aquel indicado en la oferta del contratista. En caso que a través de la valorización no se hubiese llegado a completar dicho monto, en la liquidación final se define pues el saldo a favor del contratista. Bueno, acá también hay que ver lo siguiente. En realidad, el reglamento no da una definición adecuada de liquidación, ¿no? Como yo siempre digo, la liquidación tiene 4 objetivos fundamentales. El primer objetivo, determinar cuánto realmente ha costado la obra, ¿no? Segundo objetivo, determinar si hay un saldo a favor del contratista o a favor de la entidad. El tercer objetivo, recalcular los reajustes, porque se tiene que calcular con los coeficientes de reajuste del mes de pago, es decir, del mes siguiente que corresponde a la valorización, ¿no? Y el cuarto objetivo, corregir errores que se hubieran presentado durante la elaboración de una determinada valorización, ¿no? Contestando al segundo párrafo de este cuadro izquierdo. Los metrados de obra ejecutados se formulan justamente por el contratista y el inspector o supervisor. Bueno, esto tiene que haber, pues, los dos se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Por eso que el residente anota en el cuaderno de obra la última semana del mes, no sé, pues será pues el miércoles o jueves, anotará en el cuaderno de obra del residente que el jueves se van a reunir, por ejemplo, a tal hora para verificar los metrados de la actividad que se han avanzado en ese periodo. A pesar que el supervisor está todos los días en la obra, ¿no? Pero él tiene que cumplir con la formalidad del caso. ¿Ya? El supervisor va a estar a esa hora, ¿no? Y el supervisor va a estar verificando, digamos, los metrados
que se han ejecutado, ¿no? Y ya dirá, pues, bueno, tú estás conforme de la actividad A, tantos metros cuadrados, tantos metros cúbicos, etcétera, la actividad B, C, D, lo mismo, ¿no? El supervisor es el que da la conformidad. Una vez que ha dado la conformidad, cada uno comienza a hacer su valorización. Uno para presentar y el otro para comparar, ¿no? Y también si hay observaciones, no lo dice el reglamento, pero se asume que el supervisor lo tiene que revisar lo más pronto posible para que, si hubiera observaciones, lo levante dentro de los 5 días que le corresponden al supervisor. ¿Ya? Ya, creo que voy a ir a un esquema. Voy a utilizar un Excel para explicar esto de la valorización y de los reajustes, ¿ya? Esto va a ser, creo que, más objetivo para no estar leyendo. Creo que acá, para mí, esto es más práctico y más claro. A ver. Ya. De repente vamos a poner uno más. Fíjese. Acá tenemos los meses, ¿ya? Voy a poner acá junio. Junio. ¿Se está viendo el Excel? A ver si confirman. ¿Están viendo el Excel? Sí, ingeniero. A ver, vamos a ver. Sí, ya, míreme. Ya. En relación a la valorización, son pagos a cuenta. Ya, eso ya le hemos comentado, que la valorización son pagos a cuenta. ¿Cómo es el procedimiento? Son elaborados, dice, el último día del mes. ¿No? Claro que evidentemente si elaboran el último día del mes, es digamos, el tiempo para que elabore todo el informe el residente va a ser demasiado tedioso, salvo que él ya lo haya avanzado, los documentos que forman parte del informe de valorización. Ya, de repente, eso ya lo maneja el residente, ¿no? En la última semana del mes, digamos en la semana 4, ya está comunicando por cuaderno y hora, digamos el día miércoles, que se van a reunir el día jueves, para verificar los metrados de las actividades que se han avanzado en ese periodo. Ojo, metrados y calidad de la actividad y calidad de los materiales. Para eso ya el residente está presentando o dando a conocer, ¿no?, de manera periódica al supervisor los ensayos de calidad de los materiales. Muy bien, presenta entonces el informe el contratista el último día del mes de junio, el 30 de junio. ¿A quién se le entrega? Al supervisor. El supervisor tiene 5 días del mes siguiente, a partir del 1 de hábil, para revisar y aprobar el informe de valorización. ¿Ya? Y como le decía, si hay observaciones, el reglamento no dice. ¿Qué pasa si hay observaciones? ¿Cuánto tiempo tiene el contratista para poder levantarlo? No lo dice. Se asume que debe ser dentro de los 5 días que tiene el supervisor. Y además, esto lo ratifica una directiva de la entidad, donde dice que dentro de los 5 días que tiene el supervisor, ¿no?, tiene 2 días el contratista para poder levantar las observaciones por parte del supervisor de ese informe de valorización. Entonces se asume que el supervisor no tiene que, en el segundo día o en el primer día, ya el supervisor dio la observación, ¿no? Y le está dando plazo 2 días, es decir, en el tercer día, para que el contratista ya esté presentando el levantamiento de observación. El cuarto día lo chequea y el quinto día ya lo está presentando a la entidad. ¿Ya? Una vez que el supervisor presenta su informe de revisión del expediente técnico, lo entrega a la entidad lo va a volver a revisar. Eso tampoco lo dice el reglamento, pero sí está contemplado en la directiva internas elaborada por la entidad. ¿Ya? Muy bien. Una vez que lo aprueban, como dice el reglamento, va a pasar por una serie de oficinas. Claro que no dice que va a pasar por una serie de oficinas, ¿no? Lo único que dice es que la entidad tiene como fecha máxima para pagar esa valorización hasta el último día del mes de julio. Es decir, va a pasar por una serie de oficinas, digamos así, y la entidad tiene como fecha máxima para pagar esta valorización de junio hasta el último día del mes de julio. Eso es lo que dice el reglamento. ¿Ya? Y así va a ser en cada valorización. La obra empieza en junio y va a terminar en agosto. Esta es la valorización 2 y esta es la valorización 3. Ahí está. Lo mismo sucede con la valorización de julio, ¿no? La entidad tiene como plazo para pagar la valorización de julio hasta el último día del mes de agosto, ¿no? Y lo mismo sucede con el de agosto. Lo mismo sucede con el de agosto, ¿no? Presenta su informe de valorización los 5 primeros días, también igual, ¿no? Y la entidad le va a pagar esta valorización de agosto el último día del mes de septiembre. La entidad se demora, no lo paga en julio, es decir, la valorización de junio no lo paga en julio, lo paga, pues, no sé, en agosto, septiembre. Entonces, en ese caso, como dice también el reglamento, el contratista le va a cobrar intereses. ¿Ya? Le va a cobrar intereses. Ya. A ver, vamos a contestar algunas preguntas. Le rogaría, por favor, lo que están haciendo la pregunta por el micrófono. En realidad no sé cómo activarlo, porque tengo que dejar de compartir para buscarlo a ustedes y ahí darle digamos, activar el micrófono. Y eso me va a demorar. Trate de hacer la pregunta lo más corto posible. Hay una pregunta que me voy a demorar en leerlo. A ver acá, Ronnie. Y si la obra se termina antes del 30 del mes, ¿cuándo? Ya, así como la pregunta que hace es concisa, ¿no? Y bastante objetiva. A ver, en el caso de Ronnie, vamos a suponer que la obra ha sido un residente tigre, pues, tiene una amplia experiencia y el contratista tiene liquidez. Es decir, ha sido una obra permanentemente adelantada. La obra se debió terminar, digamos, el 30 de agosto, pero vamos a asumir que lo terminó la primera semana, pues, la primera semana de agosto. La pregunta es, ¿cuándo presento mi valorización?
en la primera, presento mi informe de valoración en la segunda semana, en la tercera semana o en la cuarta semana. Bueno, el reglamento dice bien claro, en el contrato. En el contrato que ha suscrito con la entidad, el contratista, dice bien claro que las valoraciones son mensuales. Se presentarán a fin de cada periodo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, lo ha terminado la primera semana, la valoración lo tiene que presentar la última semana del mes de agosto. ¿Ya? Porque si bien es cierto, dice, pero nosotros estamos apurados. Bueno, está bien, estás apurado. Ya, te lo voy a recibir. Pero ojo, ojo, residente, te lo voy a recibir, pero yo recién lo voy a revisar los 5 primeros días del mes de septiembre. ¿Ya? Ahí se lo voy a presentar a la entidad, porque así dice el contrato. Y recién te van a pagar, ¿no? Hasta el último día del 30 de septiembre. Entonces te recomiendo, mejor que lo presentes a fin de mes, porque si tú lo presentas, digamos, la primera semana de agosto, vas a tener que utilizar los índices de precios del mes de junio, porque lo de julio recién van a salir a partir del 18, digamos así, asumiendo que los índices de precios que publica el INEI lo realiza pues los 18 cada mes. Y con esto le quiere decir que el INEI no tiene fecha de publicación de los índices de precios. Yo le estoy diciendo para este ejemplo, estamos asumiendo que lo publica el INEI los días 18. Entonces, como ha terminado la obra en la primera semana y lo está presentando en la segunda, entonces está trabajando con los índices de precios de junio, porque son los índices de precios que conoce al momento de la valorización. Entonces no le conviene, pues. A pesar de que todo lo que le ha comentado el supervisor, el contratista ha hecho caso omiso, bueno, muy bien. El supervisor lo va a recibir, lo recepciona, lo revisa los 5 primeros días y la entidad le va a pagar como fecha máximo el 30 de septiembre. ¿Ya? Pero no hay ningún problema, ojo, porque esto en la liquidación se va a corregir, se va a regularizar los reajustes. ¿Ya? Acuérdense que los reajustes y las valorizaciones son pagos a cuenta. ¿Ya? A ver. Vamos a empezar acá. Ya a contestar la pregunta de Ronnie. Javier, el contratista tiene que continuar para no caer en penalidades, y eso sí, cobrará intereses, claro, pues, claro. Cuando la entidad no le paga, bueno, ya le comenté en el esquema, cuando la entidad no le paga, por ejemplo, esta valorización de junio, la entidad no le paga el 30 de agosto, el 30 de julio como máximo, lo paga meses después, el contratista le va a cobrar intereses, ¿ya? Y los intereses también es un tipo de valorización. Y si no lo paga también en el tiempo, ¿no? O no paga 3 valorizaciones consecutivas, como dice el reglamento también, para que le pague por lo menos de 3 valorizaciones que no le ha pagado la entidad, tiene que solicitarlo por escrito. Y la entidad le tiene que pagar por lo menos una de las 3 valorizaciones en el plazo de 10 días. No lo pagan esos 10 días, el residente anota en el cuaderno y al día siguiente ya se produce la suspensión, ¿no? Y en ese escenario, el contratista va a solicitar ampliación de plazo y el reconocimiento de los mayores gastos generales. A ver, otra pregunta. Dije, ¿qué se hace cuando la entidad tiene 4 valorizaciones? Bueno, ya le he dicho, acabo de decirle. Dice por lo menos 3 valorizaciones, ¿no? Por lo menos 3 valorizaciones que no le pagan. Bueno, ahí ha habido diligencia por parte del residente. No ha tenido que esperar 4, sino dice 3, ¿no? Entonces, por escrito lo tiene que dar a conocer a la entidad y que le paguen 10 días. Si no lo pagan esos 10 días, anoten el cuaderno de hora y al día siguiente ya se procede a la suspensión, a la paralización. ¿Está claro, Ayuit? A ver, acá Nilton. ¿Qué sucede si mi plazo de término de la obra cae un 15 del mes? Ya, en relación a la valorización. Igual, pues si la obra termina el 15 del mes, de la misma forma. Digamos, lo termina el 15 de agosto, ¿ya? La valorización son mensuales, usted lo tiene que presentar a fines de mes, ¿ya? O si lo quiere presentar en el tercer mes, no hay ningún problema, ¿ya? Pero siempre va a trabajar, va a calcular o va a utilizar los índices de precio que conoce al momento de esa valorización, no hay ningún problema. Pero el supervisor lo va a revisar los primeros 5 días del mes siguiente, como así lo dice el reglamento, ¿ya? A ver acá, Jan, sería bueno aclarar que el contratista tiene derecho a los intereses. Claro, pues eso lo estoy diciendo. Así es, el impago es de la entidad, pues el no pago de una valorización es causa atribuir a la entidad. Y el contratista va a solicitar que le reconozcan los intereses, ¿no? Y está dado por esta expresión, los intereses, ¿no? Es igual a la valorización que no se le ha pagado, por el factor acumulado de la tasa de interés legal. A ver, no me deja acá. Acá está, ¿no? Ahí está el corchete. Al factor acumulado de la tasa de interés legal del día de pago, bueno, lo voy a poner acá entre paréntesis, es del día de pago, me refiero a la valorización, ¿no? Sobre el factor acumulado de la tasa de interés legal del día que se dio a pagar. Ingeniero, disculpe, no se visualiza el Excel. No se ve, hace rato estoy viendo el Excel. Ya, a ver, voy a... no... He avanzado tanto que ya. ¿Lo están viendo ahora? Sí. Ya. Ahora sí está viendo, ¿no? A ver. Ya, sí se ve. Ya. Lo que le estaba comentando en relación a los intereses, ¿no? Estaba por esta expresión. La valorización que no se ha pagado por el cociente,
por el cociente del factor acumulado del día que el día de pago de la valorización entre el factor acumulado del día que se debió pagar la valorización. ¿Ya? Menos 1. Menos 1. Esa es la fórmula que va a tener que aplicar el contratista. ¿Ya? Cuando la entidad no le paga, pues, se demora en el pago de la valorización. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahora el caso de los coeficientes de reajuste. Esa es en función a la valorización. Vamos a ver ahora el caso de los reajustes. De los coeficientes de reajuste. ¿No? Coeficiente de reajuste. En el caso de los coeficientes de reajuste, como le manifesté y lo dice el reglamento, el artículo 195 en el primer párrafo, dice que los reajustes se calculan en función al coeficiente de reajuste conocido al momento de la valorización. En otras palabras, los índices unificados de precio conocido al momento de la valorización, porque con los índices unificados de precio lo reemplazo en la fórmula polinómica y obtengo el coeficiente de reajuste. Ya, hay algo que no está bien por parte del, digamos, en el reglamento no está bien explicado, porque en el segundo párrafo habla sobre los índices unificados de precio, o los índices de precio. Entonces, de la misma forma, debió también comentar acerca de haber empezado con los índices de precio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dice bien claro que en relación a los reajustes, se calculará en función al coeficiente de reajuste conocido al momento de la valorización. Y el INEI publica los índices de precios con un mes de atraso. Entonces, si estamos en junio, no conocemos los índices de precios del mes de la valorización. Conocemos los índices de precios del mes anterior. Por lo tanto, nuestro coeficiente de reajuste va a estar en función al mes de mayo. Así. Y así va a ser en cada mes. Cuando estemos en julio, no conocemos los índices de precio de julio, sino conocemos los índices de precio de junio. Por lo tanto, el coeficiente de reajuste va a corresponder de junio. Y cuando estemos en agosto, igual. Tenemos como dato los índices de precio de julio. Por lo tanto, el coeficiente de reajuste será del mes de julio. Ahí está. ¿Ya? Esto para la valorización. Y para el caso de la liquidación, como le manifesté también hace unos minutos, en el caso de la liquidación hay que recalcular los reajustes. Esta valorización de junio, en la liquidación, hay que trabajar con el K del mes de pago, con el K del mes de julio. Entonces acá sería el mes de julio, el de junio con el K de julio. Y el de julio, como la entidad lo paga en agosto, sería con el K de agosto. Y el de agosto, como la entidad lo paga en septiembre, sería entonces con el K del mes de septiembre. Así se va a tener que hacer en la liquidación. Por eso le decía, en la liquidación hay que recalcular los reajustes con el K del mes siguiente que corresponde a la valorización. Y acá también cometen error el residente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta valorización de junio, la entidad no lo paga en julio, lo paga en agosto. Entonces, ¿qué hace el residente? Dice, como lo han pagado en agosto, en la liquidación voy a trabajar la valorización de junio con el K que me pagaron, con el K de agosto. No es así, no es así. Porque para eso ya usted le cobró los intereses ya. A pesar que la entidad le ha pagado en agosto, usted en la liquidación tiene que trabajar con el K del mes de julio. Ya, bueno, han salido cantidad de preguntas. A ver cómo vamos con el tiempo. Ya, a ver, rápidamente vamos a contestar algunas preguntas. Sea lo más resumido posible, por favor, las consultas. A ver, HP, y en la liquidación, el saldo que queda por valorizar, ¿con qué K? No, bueno, no es el K, no es el saldo que se aplica el K, HP, ¿ya? Es las valorizaciones, ¿ya? Esas valorizaciones, en la liquidación yo voy a utilizar con el K del mes de pago, con el K del mes siguiente. Van a haber dos columnas, una columna de autorizados y otra columna de pagados. Va a haber una diferencia entre ambas columnas, ¿no? Y ahí va a salir de repente, generalmente sale a favor del contratista. Ahí ya está incluido pues la regularización de los reajustes. A ver, Josué, a ver, creo que hay otra más corta, acá hay otra más, bueno, ya es lo que hizo HP. Una más corta, José, si el contratista no tiene sustento de metrado, de movimiento de tierra y decide no valorizar el metraje ejecutado, ¿puede valorizar? Claro, es que la valorización son pagos a cuenta, José, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Usted lo puede considerar en la siguiente valorización, porque son pagos a cuenta. Ya, pero siempre, ojo, en coordinación con el supervisor. ¿Ya? A ver acá, mi tocayo Luis García, si la valorización de julio se paga en agosto, debería ser con los índices de precio de septiembre. Después de julio se paga. No, pues. A ver, para que puedan entender, ¿ya? Vamos a hablar de la rescisión y la liquidación para que lo puedan entender en relación a los K. Miren, la obra termina en agosto y en septiembre se resecciona la obra, ¿ya? Se resecciona la obra. Ya ustedes saben el procedimiento, acá a fin de agosto, el residente comunica por cuaderno de obra, ya se terminó, el supervisor tiene 5 días, la obra se dedicó a conformidad técnica, se le entrega a la entidad tiene 5 días para designar al comité, el comité tiene 20 días para poder personarse, ahí están los 30 días. ¿Ya? No hay observaciones, se resecciona la obra. Vamos a suponer que no hay observación, ¿ya? Para poder resumir y avanzar. Si hay observaciones, evidentemente no se resecciona, pues va a haber observaciones que lo tienen que levantar, pero me voy a lo siguiente. El reglamento dice, ¿no? Una vez que se ha reseccionado la obra, a partir del día siguiente,
el contratista tiene un décimo del tiempo, o 60 días, que resulte mayor. En este caso son 90 días. 90 entre 10, 9. Versus 60 días, 60 días es el mayor. O sea, que tiene entonces hasta el 30 de noviembre para presentar la liquidación. ¿Ya? A la pregunta que hizo el ingeniero, no recuerdo su nombre. Entonces, viene acá. Si la fecha máxima es 30 de noviembre, ¿cuál es la fecha próxima para todos ustedes, o lo más pronto posible, que el contratista puede presentar su liquidación? Contestando a la pregunta que hizo uno de los participantes. Teniendo en cuenta que los índices de precio salen los 18 de cada mes. A ver, ¿cuál sería la fecha más pronto que el contratista puede presentar la liquidación? A ver acá. Del mes siguiente, septiembre, dice Richard. O dice en octubre. Ya. A ver, otro mes, a ver. Dos nomás han dicho meses, septiembre y octubre. Septiembre, no, dígame por favor, octubre o septiembre, no me digan de ese mes, del mes antes, no. Noviembre, ya, listo, vamos a definir. Vamos a definir. La obra termina en agosto. La fecha máxima es 30 de noviembre. Ya, miremos acá la valorización de agosto. Efectivamente, esa valorización de agosto, la entidad lo va a pagar en septiembre. Pero los índices de precio de septiembre, ¿cuándo salen? Los índices de precio de septiembre, ¿cuándo salen? Para todos. El 18 de octubre. ¿No? A más tardar, el 19 de octubre ya estaría presentando la liquidación. Cuando ya conoce los índices de precio del mes de pago. O ya sabemos, pues salen, por ejemplo, acá, la valorización de junio, la entidad lo paga en julio. ¿Cuándo salen los índices de precio de julio? En agosto. ¿No? El de julio, ¿cuándo lo paga la entidad? En agosto. ¿Y cuándo salen los índices de precio de agosto? En septiembre. Y el de septiembre, la entidad, y el de agosto, la entidad lo paga en septiembre, y los índices de precio de septiembre salen en octubre. Salen el 18, por lo tanto, la liquidación lo estaría presentando lo más pronto posible, el 19 de octubre, ¿no? Contestando a la pregunta del ingeniero. Bueno, y para terminar, bueno, este es bastante largo, ¿no? Para terminar, fíjese, en relación a los reajustes, miren los escenarios que se presentan acá, y acá sí un jalón de oreja para el residente. Primer escenario, en relación a los reajustes, ¿ah? Primer escenario. El primer escenario es lo peor que hace el residente. ¿Por qué lo peor? Porque el supervisor le dice, mira, residente, en cada periodo solamente te vamos a pagar tu valorización. Ingeniero, los reajustes te lo pagamos en la liquidación. El residente dice, está bien, ingeniero, no hay ningún problema. El residente muchas veces, a todo lo que le dice el supervisor, él le dice sí. Porque le dice sí para que, bueno, va a decirle sí para que el supervisor no me haga problema. Terminar la obra, todo ok. ¿No? Esa es la finalidad supuestamente del residente. Claro, si no tiene argumento, no ha leído el reglamento, evidentemente, pues el supervisor siempre le va a estar haciendo problemas. Por eso que es importante que conozca el reglamento para que usted se pueda defender. La segunda evaluación también lo mismo, así va a ser. Ya lo aceptó digamos, el residente. Claro que el gerente lo va a ahorcar, ¿no? Y el de agosto de la misma forma. Su reajuste lo van a pagar en la liquidación. Este es lo peor que puede hacer el residente. Lo voy a poner en rojo. Ahí está. El segundo escenario, que es el que frecuentemente se da. ¿Cuál es ese segundo escenario? Ese segundo escenario es cuando el supervisor solamente le dice, en cada valorización, en cada periodo te voy a pagar tu valorización y te voy a pagar tu reajuste. Es decir, lo que generalmente se hace, más el reajuste. Y así va a ser hasta la N valorización. Valorización de julio, más su reajuste. Y el de agosto, valorización de agosto, más su reajuste. Pero el párrafo 2 del artículo 195 dice bien claro, ¿no? Conforme se van conociendo los significados del mes de pago y la valorización, se van calculando el coeficiente de reajuste hasta calcular el reajuste definitivo. ¿No? Y si hubiera un monto de diferencia, se pagará en la siguiente valorización o en la liquidación. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que corresponde justamente al tercer escenario. Y lo voy a poner como... Esto es lo que tiene que hacer el residente. Porque así lo dice el reglamento, no lo digo yo. Lean el artículo 195, perdón. Pero eso funciona a partir de la segunda valorización, hasta la última. ¿Ya? En la cual, a partir de la segunda, el contratista va a cobrar, evidentemente, la valorización de julio, como tiene que ser, más el reajuste y más la regularización del reajuste del mes anterior. Así va a ser en cada valorización hasta la última, a partir de la segunda valorización. ¿Ya? La valorización de agosto va a ser lo mismo, más el reajuste, más la regularización de reajuste del mes anterior. Ahí está. Hasta la N valorización. Eso es lo que quiere decir el segundo párrafo, como dice acá en el reajuste. Bueno, acá está pues el caso de los intereses, según lo que dice el Código Civil, los artículos 1244, 1245 y 1246. Ahí está la fórmula, ahí está. Claro, este es el factor, pero si a esto yo lo multiplico por la valorización que no me pagaron, me va a salir pues el importe de los intereses. ¿Ya? Es la misma fórmula, que también se puede utilizar la fórmula que estoy presentando en el Excel, ¿ya? Y acá están los reajustes, mire, ¿lo están viendo? A ver si confirman.
¿Están viendo el PPT? Sí, Sí, ingeniero. ya, miren lo que dice acá. El primer párrafo es lo que le estoy comentando. Dice, en el caso de obras, los reajustes se calculan aplicando el coeficiente de reajuste conocido al aumento de la valorización, siendo un reajuste a cuenta. Antes no figuraba ese término de a cuenta. De que salió el nuevo reglamento, que fue hace muchísimos años, se ha ido modificando, y esto recién tiene como 2 o 3 años, esta modificación, que aparece el nombre de reajuste a cuenta. Es como la valorización. Y efectivamente es una cuenta porque se trabaja en realidad con los índices de precio del mes de pago. Pero nosotros sabemos que el INAI publica los índices de precio con un mes de atraso, ¿no? Y miren lo que dice el segundo párrafo. Conforme se conozcan los indicadores de precio que corresponde al mes siguiente de la valorización, se calcula el coeficiente de reajuste hasta llegar al coeficiente de reajuste definitivo. Y con esto se determina el monto del reajuste definitivo, lo cual puede generar, y va a generar un monto diferencial por regularización de reajuste que se puede ir calculando y pagando en las siguientes valorizaciones o en la liquidación, ¿no? Es lo que le estoy manifestando acá en el cuadro. Acá está, ¿no? Están los 3 escenarios que se presentan en la obra, ¿no? Y usted tiene que reclamar o cumplir y se paga el tercer escenario tal como lo está diciendo el segundo párrafo del artículo 195. ¿Ya? Pero generalmente le paga acá la valorización, bueno, con su reajuste, ¿no? Pero como siempre digo, el contratista necesita cobrar lo más que pueda. Lo más que pueda, pero en función a lo que indican los marcos normativos. En este caso, el reglamento. ¿Ya? Y así tiene que ser. Que no le pague la entidad y me dirá, ingeniero, ¿qué pasa si la entidad no me paga? Bueno, pues usted tendrá que lucharlo. Es lo único que le queda. ¿Ya? El reglamento está para que se cumpla. Son obligaciones de las partes que lo tienen que cumplir. ¿Ya? ¿Preguntas? A ver, acá Edwin, el periodo después de la culminación de obra hasta la realización de obra se debe pagar al supervisor, se le debe pagar hasta la liquidación, porque así está su contrato, así lo dice el reglamento. Así lo dice el reglamento, colega, ya no sé quién. ¿De dónde está ahora que me hizo la pregunta? Bueno, acá está, creo que fue Edwin, ¿no? Listo, a ver acá, Judith. Si me pagan los reajustes en las valoraciones, ya no habrá. No, se lo tienen que pagar. Ahora, si usted aplica, mire, en el tercer escenario, para que lo puedan entender, esta valorización de junio, ¿no? Yo tengo que trabajar con los índices de precio de julio. Pero estos índices de precio de julio recién salen en agosto, pero ahorita estoy en junio. Los únicos índices de precio que conozco no es el de la valorización tampoco. Conozco solamente lo de mayo. Y así va a ser en cada valorización, por eso que acá estoy poniendo, mire, estamos en junio y conozco los índices de precio de mayo. Lo que a mí me interesa es utilizar los índices de precio de julio. Pero los índices de precio de julio salen en agosto. Y recién estoy en junio. Entonces, como dato, tengo los índices de precio del mes de mayo. ¿Ya? Y cuando estoy en julio, mire, cuando estoy en julio, recién han salido los índices de precio del mes de la valorización de junio. Todavía no sale el de julio sale en agosto. Pero por eso que estoy regularizando, en julio estoy regularizando el reajuste del mes de junio. Y así va a ser en cada valorización. Y en agosto recién puedo cobrar, porque recién salen los índices de precio del mes de pago de julio. Mire, recién en la tercera valorización estaría, digamos, cobrando todavía un saldito que me queda, un reajuste por cobrar, debido a la valorización de junio. Pero ese saldito, como dice el reglamento, acá en el segundo párrafo dice, ¿no? Dice, se calcula el coeficiente de reajuste K hasta llegar al coeficiente de reajuste definitivo, y con esto se determina el monto de reajuste definitivo, lo cual puede generar un monto diferencial. Le estoy diciendo que acá está generando un monto diferencial. Acá, ¿no? Y dice, por regulación de reajuste, que se puede ir calculando y pagando en las valorizaciones siguientes, o en la liquidación. Entonces, este saldito, por regularizar, que es en agosto, ya lo cobro, correspondiente al mes de junio, ya lo cobro en la liquidación. Por eso le decía que en la liquidación hay que recalcular los reajustes, hay que trabajar con los índices de precio del mes de pago. ¿Ya? Muy bien. Bueno, el tiempo quedó corto debido a la cantidad de preguntas que, digamos, que han estado realizando, pero le recomiendo que sea la pregunta lo más objetiva posible, lo más corto posible, ¿ya? Para poder atender a otras preguntas. A ver, unas últimas preguntas. A ver acá, José. ¿En qué tiempo la entidad paga la liquidación al contratista? De no existir observaciones, y ya, muy bien. Si nosotros leemos el artículo 209, que está relacionado a la liquidación, no dice el reglamento en cuánto tiempo la entidad debe pagar ese saldo a favor, ¿no? Que está preguntando José. No dice en qué tiempo, pero sí lo va a decir en el contrato, ¿ya? O en el TDR, le va a decir en qué momento o cuánto día la entidad le va a pagar ese saldo a favor que le corresponde al contratista. Pero el reglamento sí dice lo contrario. Cuando ese saldo es a favor de la entidad, el contratista tiene 3 días para poder cancelar a partir de la notificación, de la carta notarial que ha recibido. Tiene 3 días. De la misma forma tiene que aparecer pues, en el reglamento, ¿no? El tiempo que tiene la entidad para que cancele ese saldo a favor al contratista. ¿Ya? Pero no en el contrato, sino también en el reglamento. Ojalá también que en este nuevo reglamento que está en proceso de elaboración se corrija, ¿no? Se incluya ahí. A ver acá, Judicia, ¿me pago reajuste en las variaciones? Ya, no, bueno, ya le contesté, sí. Sí lo va a tener que recalcular en la liquidación. Y ahí va a ver si hay un saldo a favor o un saldo en contra en relación a los reajustes.
A ver, acá, Edwin, el periodo después de la culminación de obra, hasta la realización de obras, bueno, esto ya le contesté. Ojo que en el contrato que tiene el supervisor con la entidad, es hasta la liquidación. Así lo dice el reglamento. A ver, terminamos con Lucas. Oye, apareció otra consulta ya. A ver, si el contrato está resuelto, al contratista se debe elaborar la liquidación hasta el porcentaje de avance, claro, pues, hasta donde ha avanzado, ¿no? Se va a hacer una constatación física. Es todo un procedimiento cuando es la resolución de contrato. Bueno, ahí se hace una constatación física, pues. Es todo un procedimiento hasta con nota, un proceso largo es eso. Miguel, la consulta sobre el presupuesto de adicionales se hace en el proceso de la... Bueno, es que los adicionales, a ver, los adicionales, como dice el reglamento, es por deficiencia del expediente técnico. ¿Ya? Y la eficiencia del expediente técnico, el contratista lo atrae a su residente, lo puede observar en la etapa de revisión del expediente técnico. En el artículo, tal como dice el artículo 177 del reglamento. Tiene 15 días el residente, el contratista, trae a su residente de presentar un informe de revisión del expediente técnico, donde va a determinar si el expediente técnico tiene deficiencias. Lo puede detectar rápidamente, ¿no? Y los vicios ocultos ya lo va a detectar de repente durante la ejecución de la obra. Entonces, son 3 causales en las cuales el contratista puede solicitar los adicionales. En el caso de la pregunta que hace el colega, Miguel, es en el caso de la deficiencia del expediente técnico. ¿No? Va a generar un adicional. Se hace en el proceso de licitación, bueno, en el proceso de licitación estamos hablando ya de concurso, porque ahí también tienen que revisar, porque hay un cronograma, ¿no? Donde hay observaciones, donde el contratista o los proveedores o los que están concursando presentan pues observaciones del expediente técnico, ¿no? Y puede decir que hay deficiencia. Bueno, ahí no, en realidad no va a generar un adicional, sino lo van a corregir, nada más. Los adicionales se dan en la ejecución, en la etapa de ejecución de la obra. A ver, acá terminamos con Liz. En la liquidación se pueden pagar valorizaciones no tramitadas ante la entidad, claro. Acuérdense que las valorizaciones son pagos a cuenta. ¿Ya? Así como los reajustes, que no se pagaron, tal como lo estoy mencionando acá en el primer escenario. No me pagaron los reajustes porque así fueron ordenados por el supervisor a solicitud de la entidad. Y en la liquidación me lo van a tener que pagar, porque los reajustes también son a cuenta. ¿Ya? Muy bien. Creo que ahí nos vamos a quedar. No sé si me escucha la corporación. Muchas gracias, ingeniero, por la sesión del día de hoy. Que tenga muy buenas noches. Muy bien, gracias con todos ustedes. Antes de despedirme, le di mi celular. Las preguntas que no se han podido contestar, usted lo puede enviar al WhatsApp y yo le estaría contestando. Me envían un mensaje de texto o envían un audio. ¿Ya? Yo le estaría respondiendo. Buenas noches, tengan ustedes. Gracias con todos. Muchas gracias, ingeniero. Bien, estimados participantes, nosotros vamos a continuar, pero primero vamos a prender nuestras camaritas, por favor. Recuerden que son evidencias para el Colegio de Ingenieros. Muchísimas gracias, Arturo, Rubén.